segunda entrevistada, bueno, es política argentina, fue ex asesora de la jefatura de gabinete ad honorem y es secretaria general de el Partido de Igualar. Se cortó la comunicación. Bueno, ahora nos vamos a tratar de comunicar nuevamente con Carmela Moró, que estaba esperándonos en línea. Hola Carmela. Se cortó. ¿Cómo estás? Sí, se cortó. Bueno, bien. Te estaba presentando, bueno, terminé de hacer la presentación y justo se cortó. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu participación en nuestro programa, Carmela. No, por favor, un placer. Bueno, Carmela, en principio felicitarte, porque escuché la entrevista que te hizo Cristina Pérez y bueno, por la paciencia. Bueno, está. No, pero estuvo amable dentro de todo, digamos, ¿no? No, bueno, me parece que también tiene que ver con un ejercicio de tolerancia y diálogo que todos tenemos que hacer. Y en el fondo, bueno, siempre también hablar con alguien que piensa distinto. No, ni hablar, es fundamental. Sí, claro, porque bueno, se puede establecer un diálogo, que es más o menos lo que pasó en esa entrevista, ¿no? También creo que ella esperaba, que es una crítica abierta que hago yo en general, digamos, ¿no? Como parece que nos ponemos un cassette y hablamos siempre de lo mismo y tenemos las mismas respuestas, ¿viste? Las mismas salidas, y me parece que hay que invitar al razonamiento, que es un poco lo que yo traté de dialogar con ella, ¿no? Tal cual. Que para no entrar en cliché, ¿no? Ella me llamó por lo de la renuncia a la jefatura y bueno, mi carta abierta a Alberto Fernández, pero claramente también defendí todo lo que defiendo de nuestro espacio político, del Frente de Todos, ¿no? Mis diferencias son básicamente con la conducción de Alberto, pero no con el Frente de Todos en sí. Digamos, siempre rescato que hay grandes compañeros y que a pesar de Alberto el gobierno tuvo muchos aciertos por la gestión, el trabajo y bueno, y la conducción del Frente de Todos, ¿no? Dentro de lo que podía operar. Yo la verdad que coincido en lo que planteas. Lo que pasa es que muchas veces esa posibilidad de dialogar con la otra persona, siempre las cosas son de a dos. Entonces, digamos, cuando vos tenés un interlocutor en la cual a lo mejor no te deja expresarte, es muy difícil establecer un diálogo, pero por eso te digo que estuvo... Bueno, eso pasa mucho hoy, viste, en el periodismo argentino en general, digamos, ¿no? Donde muchas veces los periodistas inclusive hablan más que los entrevistados, en términos de que, bueno, y emiten opinión, que no está mal, obviamente, emitir opinión como periodista. Lo que digo es, por ahí hay una exacerbación de un rol que bueno, que también uno tiene que invitar más a esto, al diálogo. Y después lo que te digo, para mí es como que todos caen en lugares comunes, porque también es difícil en la política salir de los lugares comunes, ¿no? Es como, o te parás de un lado o te parás del otro y uno tiene que defender todo de un lado, defender todo del otro, digamos, ¿no? Y no es así en realidad. En la política, el otro día había una nota de Antoni Rubí, el consultor, asesor político y demás español, y hablaba de la militancia democrática y que tiene que ver con esto de ir por los grises, digamos, ¿no? Es más cómodo por ahí ponerse en un blanco-negro. Yo estoy de este lado y defiendo todo, o estoy de este otro lado y defiendo todo también para no salirme de la norma. Y no es así. En realidad, la militancia tiene que poner en duda y en cuestión todo el tiempo, hay que pensar nuevos caminos, nuevas salidas, y después, bueno, cada espacio, y más dentro de un frente, donde somos espacios diversos, tenemos matices, no pensamos todos igual. ¿No? Tal cual. Y bueno, y es sano que así sea, no hay que entrar en la lógica del escarmiento, digamos, ¿no? Es sano que tengamos matices. Sí, vos sabés que bueno, obviamente de tu renuncia, digamos, ya no, me parece como que ya está, salió en varios medios, inclusive vos ya lo habías planteado, inclusive en varias entrevistas que te hemos hecho acá, tus diferencias a lo mejor con Alberto y con el Frente de Todos, con lo cual eso no implicaba estar en contra del Frente de Todos, ni mucho menos. Seguir militando y seguir aportando o apoyando desde un punto, de tu lugar, digamos, ¿no? Lo que me pareció interesante fue el tema de eso de
sacar el tema de los clichés y decir, o por ejemplo, admitir que Alberto estaba rodeándose de personas o que estaba prevaleciendo el amiguismo y no el tema de las personas con capacidad dentro de los cargos, que eso es el rol fundamental que me parece que tiene que tener, en este caso, un presidente como conductor y formador de equipos, digamos, ¿no? Sí, eso a mí me pareció tremendo. Critiqué abiertamente la designación de la AFI. De hecho, es probable que ninguno sepa quién es, digamos, ¿no? Porque no ha tenido un camino de compromiso con el tema, ni siquiera con una construcción política. Tenía un rol personal de asistencia a un dirigente político, pero no era una figura de la estatura que debería tener para conducir la AFI, sobre todo con lo que se ha vivido en la AFI. Te diría, desde los comienzos de la democracia siempre fue un lugar complejo, obviamente, porque como todo el Estado en ese entonces también estaba compuesto por gente que había sido partícipe de la época más oscura de la Argentina, ¿no? Pero bueno, y desarmar todo eso, democratizar el Estado era un tema. Y bueno, y la AFI obviamente por las características del organismo era muy tendiente a cometer abusos. En la época de Macri ya se han denunciado una cantidad enorme de abusos, que se usó el espionaje ilegal para perseguir ciudadanos comunes, por ejemplo, o como es el caso de los familiares de Lara San Juan, ¿no? Y así infinidad de casos. Sí, hasta sus propios compañeros, entre comillas, propios dirigentes del partido, digamos, sí, ¿no? Y recordemos que los dirigentes funcionarios de Cambiemos fueron perseguidos por el propio Macri, un cuñado de Macri también, ¿no? Que también lo denuncia. Eso pues, está bien, eso fue en la época de la ciudad, pero digo, cómo se utilizan los organismos de inteligencia para fines que no para fines personales, digamos. Sí. Pero obviamente los organismos tienen un fin y tienen un rol muy importante y sobre todo en el asesoramiento, también unido a la defensa, ¿no?, de los intereses nacionales y demás. Entonces, digo, esto que pasó de poner a la secretaria de Rossi en un organismo de semejante magnitud, puede pasar todo el tiempo, sí pasa, seguido. Obviamente que hay casos que son más groseros, ¿no? Claro. En este caso, ponerlo a conducir la AFI me pareció muy grosero. Y que tiene que ver con esta lógica que ha llevado a Alberto a cometer muchos errores, a rodearse de gente que le avala y festeja un modo de conducción que tiene que ver con mucho personalismo, que también tiene que ver con decisiones equivocadas, porque digo, a mí la cuestión de las amistades y eso poco me importa y me compete. Lo que yo no estoy de acuerdo es con las decisiones políticas que ha tomado el presidente y que han perjudicado a la gestión. Y ahí cuando me dicen, bueno, pero es el presidente, es él quien decide todo, bueno, es un poco el intercambio también que tuve con Cristina Pérez, decir, no es cierto, es una falacia que gobierna una sola persona. Y de hecho está mal planteado. Eso me pareció tremendo que lo diga ella, supuestamente con la formación que tiene y que lo expresa así tan abiertamente, digo, ¿no? Que es descabellado plantear que una persona sola puede, porque además entraríamos en un sistema autoritario. Yo digo, también escucho lo deslizó muy sutilmente diciendo, uy, otra vez a Cristina por lo de Cristina. Por lo de Cristina. Lo deslizó sutilmente, digamos, no lo dijo así, pero dijo, uy, otra vez, pero supuestamente siempre los mismos, o sea, como diciendo como que está bien, sí, Cristina es la líder, Cristina es la referente política, pero vos le respondiste que la política claramente no, Cristina conducía y daba el rumbo a su equipo de trabajo, a sus funcionarios, que marcaba determinadas pautas, pero que Cristina obviamente no estaba en el día a día de todos los cosas, de todas las decisiones de todos los sectores y los ministerios y los cargos hoy claramente no, y además tampoco es el rol que tiene. De hecho, ella es la presidenta del Senado, digamos, ¿no? Ese es el rol del presidente, la conducción. Pero digo, en cualquier caso, cuando uno es presidente conduce, digamos, ¿no? De ninguna manera tampoco puede hacerlo solo, digamos. Exacto. Uno articula con sectores. A mí me parece muy preocupante, inclusive cuando militantes creen que defender esto de que una sola persona, lo han dicho ministros también, ¿no? Fulanito decide, el presidente decide. Digamos, nosotros no vivimos en un sistema autoritario, ni monárquico, ni
digamos, vivimos en un sistema democrático. Aunque el sistema sea presidencialista, hay figuras creadas que hacen el sistema sea democrático. Por ejemplo, la jefatura de gabinete y bueno, y el rol de los ministros, pero además obviamente el presidente gobierna con un espacio político diverso, entonces si todo ese espacio compone un gobierno, digamos, las decisiones no solamente las toman una persona, pero además hablar desde la política y decir, no, sí, está bien, las decisiones las toma Juan Pérez, digo, yo en ningún momento creo que eso se condice con un sistema democrático, ¿no? No, tal cual. Las decisiones también hay que tomarlas de maneras mancomunadas y tienen que además tener respaldo político y social, no solamente político, digamos. Obviamente tienen que muchas de esas decisiones, como hoy lo que está pasando en el Congreso, que afortunadamente después de varios meses se pudo tratar el tema de se está tratando, creo, todavía la moratoria previsional. Bueno, eso necesita un consenso político, necesita el diálogo, necesita que poder ser sacado a la luz, ¿no? Entonces, no se puede plantear nunca que en política la solución es callarse, que las decisiones la van a tomar uno. Tal cual. No está bien. No. Hablando de persecuciones y obviamente con lo último, hablando sobre Cristina, me gustaría, digamos, bueno, obviamente saber si tu opinión acerca de, bueno, obviamente esta persecución del Poder Judicial que tenemos contra la expresidenta, y si crees que puede estar habilitada como para que tenga la posibilidad de participar en las elecciones del 2023. Yo creo que ella tiene que ser nuestra candidata porque creo que ella tiene que ser presidenta de todos los argentinos, entre otras cosas porque me parece que es la única dirigente política probada que tiene la capacidad de conducir los destinos del país, sobre todo con una crisis económica como la que venimos viviendo, tanto por el gobierno de macrismo, que nos dejó un endeudamiento externo e interno feroz, la pandemia, la guerra, etcétera. Entonces digo, objetivamente creo que va a ser la que mejor conduzca los destinos de los argentinos para reordenar la cuestión económica, ¿sí? Después claramente hay un intento de proscripción, sí, esto es así, de hecho dentro de una de las en la condena, que obviamente no está firme, digamos, ponen la inhabilitación para ejercer cargos públicos, ¿no? Bueno, esto claramente es un aviso de proscripción, porque bueno, esto se apela y demás, pero también sabemos que esta misma justicia ilegítima es la que termina definiendo cuándo quiere si esto sucede o no, ¿no? Entonces la proscripción además es una proscripción a modo de amenaza, lo cual es una manipulación de la justicia también preocupante sobre el sistema político argentino, ¿no? Por eso no hay el Estado de Derecho está amenazado. Para ella claramente tiene que ser la candidata porque además es la que representa mejor los intereses de nuestro espacio político, pero además también de la sociedad argentina. Para mí eso tiene que ser así. Si este poder judicial viciado intenta proscribir a quienes hoy gobernamos y a la oposición, bueno, tendrá que quedar en evidencia y nosotros tenemos que también dar la pelea, porque digo, así como ahora planteamos el juicio político, no podemos bajarnos de brazos y decir, sí, mirá, estos jueces corruptos, defienden los intereses de un sector económico en la Argentina y en el mundo, que han tenido fallos totalmente reñidos con la Constitución, que se meten bueno, no vamos a dejar que nos avasallen. Ay, sí, mirá, bueno, pero nos cagaron a pedo, entonces vamos a casa. No, digamos, tiene que ser nuestro espíritu dar la lucha y evitar que avasallen nuestros derechos políticos, digamos, ¿no? Tal cual. Si no, habremos cedido frente a un manto oscuro y ese manto oscuro se ceñirá sobre todo a los argentinos. Entonces la actitud nunca puede ser de resignación. No, claramente que no, pero viendo los ejemplos que tuvimos y el lawfare que ya todo el mundo sabe, en los países limítrofes, por ejemplo con Evo, que no le permitieron participar de una elección, a Lula, que no le permitieron participar de una elección, digamos, con un encarcelamiento, bueno, lamentablemente, digamos, tenemos ejemplos malos de que no, está claro, pero hay que dar la pelea y bueno, hoy Lula es presidente de vuelta de los brasileros, y además obviamente también fue quedando en el tiempo en evidencia este lawfare y esta persecución política judicial que fue sufriendo
tanto él como el partido o el espacio político que él representa. Por eso digo, uno da la batalla, nunca bajás los brazos. No, claramente lo que pasa es que, bueno, obviamente toda esa batalla y todos esos tiempos siempre juegan a favor de, obviamente, de la derecha y del poder, por el poder concentrado, obvio, ¿no? Eso es relativo. Yo creo que ser funcional a la derecha es justamente dejarnos llevar puestos, ¿no? Porque además lo que ellos le temen es la voz de Cristina. Entonces, digo, y eso no lo van a poder callar, por más que la quieran meter presa. No, tal cual. Entonces me parece que eso, y nosotros necesitamos esa voz, porque es el norte de nuestro proyecto político. Inclusive esa voz se alzó durante estos años, y gracias a que ella hizo críticas abiertamente a la política económica de este gobierno, se pudieron rectificar. El caso fue la apertura indiscriminada de importaciones, también como los jueces operaban en esto, que bueno, y así, digo, y un montón en varias de cosas, sí. En alocuciones, ella cada vez que hablaba públicamente, básicamente hacía una crítica a alguna cuestión de la política económica. Bueno, eso permitió, entre otras cosas, que se cambie el equipo económico que hoy conduce, y que bueno, que en ese momento separaba lo que era el tema de una hiper. Recordemos que hace unos meses estábamos casi al borde de una hiperinflación, porque la conducción económica de Guzmán no tenía pies ni cabeza. Bueno, eso sustituyó, entre otras cosas, porque ella habló, digamos, y alzó la voz. Digo, desde un lugar además muy respetuoso, porque nunca de intromisión. Se lo manifestó públicamente en una carta. Ella se sentía despedida por Alberto, y bueno, digo, tomó un rol muy sobrio, de hecho. Ahora, eso no significa que no tenga derecho a opinar públicamente sobre cuestiones de política económica o de derechos humanos, lo que ella quiera, digamos. No, tal cual, y más. Ahora, claramente tiene una visión superadora, digo, y con todo, porque la figura de Néstor Kirchner. Claro, no. No, bueno, obviamente. De todos somos diversos partidos políticos que de esta manera no nos hubiéramos construido en este espacio, digamos, ¿no? Bueno, así todo, fíjate, digamos, cómo funciona este tipo de poderes que realmente, inclusive después de toda esta erosión que tuvieron durante la gestión de la década ganada, tanto el gobierno de Néstor como los dos de Cristina, más el gobierno de Macri, más ahora el gobierno de Alberto, que inclusive hasta con todo el aparato en contra, inclusive le tengan ese miedo, porque bueno, saben que es políticamente la única capaz de volver a llevar al país a tener un verdadero proyecto nacional y popular. Siguen claramente, también hay dirigentes que, es decir, de todos los políticos que le tienen miedo a ejercer su rol porque le tienen miedo al escarmiento, digamos, ¿no? Han puesto a la política en un lugar, por eso también hay que tener mucha valentía en esta época para hacer política, porque sabemos que frente a estos poderes que, a ver, para que la gente entienda, los poderes económicos son las grandes empresas, las multinacionales, los fondos de inversión, todo opera sobre la justicia, los políticos y demás de los países para que no les toquen sus intereses económicos, ¿no? Digo, y esto es decirlo básico para que la gente trate de entender. Bueno, el trasfondo es más complejo y demás, pero digo, esto es así. También es un gran logro que tuvo el gobierno de Cristina, culturalmente, que todos, digamos, entendamos cómo operan estos poderes económicos para defender nuestros intereses. Tal cual, ya lo dijo ella. Porque terminamos defendiendo los intereses ajenos y finalmente no poniendo foco en lo que a nosotros nos importa, que es poder desarrollar una vida donde podamos progresar, donde haya movilidad social ascendente. Digo, la gente no se tiene que preocupar, por ejemplo, te acordás en su momento el tema de los fondos buitres, que le hicieron una causa nacional, y en realidad nada tiene que ver con el interés de la Argentina, poder laburar, tener buen salario con ese salario, poder tener progreso, poder educarse si se quiere educar, formarse, digo, terminan haciendo que la gente ponga el foco de atención en cuestiones que nada tienen que ver con sus intereses. Bueno, tal cual. Hay que volver a defender esos intereses, que me parece un poco lo que cómodo no es, porque efectivamente si defendes esos intereses te vas a chocar con todos estos poderosos, que es lo que le pasó a Cristina. Ahora bien, si nosotros defendemos la gestión de Cristina, tenemos que tener la misma valentía y el mismo coraje que tuvo Cristina, y es lo que mínimamente le pedimos a nuestros gobernantes, ¿no? Tal cual. Que
Y bueno, que si así como capitalizaron los votos de Cristina, emulemos las mejores prácticas políticas tanto de Néstor como de Cristina para traer justicia social al pueblo argentino. Carmela, te hago las últimas dos y agradeciéndote tu participación en nuestro programa. Contame actividades, cómo está Igualar en este tiempo que no hablamos. Sé que bueno, que están haciendo... Bueno, en unos días vamos a inaugurar nuestra sede central, que está ahí en Rivadavia 1651, ahí al lado del Gomón. Bueno, también estábamos trabajando en la inauguración del local y bueno, nos vandalizaron el local 2 veces el mismo día, así que bueno, eso nos retrasó un poco, hicimos las denuncias pertinentes. Nada raro porque además no se robaron nada, digamos, ¿no? Entonces entraron al local todo y cambiaron los candados y lo volvieron a hacer 2 o 3 veces, pero... ¿Qué fue eso, de noche, Carmela? Bueno, fueron los chicos a acondicionar el local y lo encontraron de día, sí, bueno, se cambió todas las cerraduras, demás, y a la noche nos llaman que había gente tratando de ingresar al local, pero bueno, la policía nos dijo que se escaparon por la plaza y no los pudieron atrapar, lunes, feriado, que vos conocés la zona, la plaza de los dos congresos, lunes a la noche, feriado, no pasa nada, digamos. No hay nadie, hay muy poca gente. Nadie, pero bueno, se escaparon, estaban vestidos de negro, entonces, bueno, esa fue la explicación. Así que bueno, eso nos retrasó un poco, pero bueno, nada, después nada, mucha apertura de sedes, porque además creemos que abrir sedes obviamente tiene que ver con desarrollar también actividades en distintos barrios, localidades y demás, que son para el bien común de esas localidades. Bueno, estamos organizando también la participación en el 8M, estamos trabajando con Mauro Viricio en lo que es una ley anti-fake news, que bueno, también empezamos hace poco, nosotros tenemos mucha elaboración legislativa, por decirlo de alguna manera, de proyectos, y bueno, ya hace tiempo establecimos contacto con Mauro y ahora vamos a trabajar en una ley anti-fake news, un poco estudiando que ya existen también en otros lugares del mundo, como es en el caso de Francia. Para que entienda la gente, la fake news no es porque también hay un debate, viste, de que la fake news es una noticia equivocada. No, la fake news es una noticia, la noticia falsa, digamos, es una noticia falsa hecha a propósito con determinados intereses para manipular la opinión. Claro. No es que es una noticia equivocada, todo nos podemos equivocar, agarrar una opinión que no es verificada, pero además también existen muchas formas de verificar las noticias. Sí. Muchos hemos visto, por ejemplo, una foto, hay una fórmula en internet para ver de dónde es el origen real de esa foto, digamos, claro. Ya no hay excusa para difundir cosas que no son ciertas, pero además, bueno, hace poco hubo un caso muy dramático también del intendente de Concordia, de Entre Ríos, que en un carnaval fue a saludar a una chica se acercó a saludarlo, y bueno, hicieron una toma, una especie de edición para hacer creer que el intendente le había tocado la cola a la chica. Lo viralizaron por todos lados, gracias a otras personas, ciudadanos que había ahí, se ve que la toma fue manipulada y mandaron videos para demostrar que esto era así, porque más allá de que el intendente y la chica lo salió a desmentir, seguían con el tema. Bueno, cuando se comprueba después de varios días que efectivamente había sido todo un armado, el intendente, bueno, pudo más o menos salir de esa situación, más o menos porque una vez que se difunde una noticia falsa, vos no sabés si la realidad si después la gente fue una noticia falsa. Pero por ejemplo, en el caso de la chica, nos contaban que la echaron de casa, se tuvo que ir del pueblo porque la trataban de atorranta, que por cuestiones de algún contrato y demás que obviamente la chica no tenía. Un político puede estar preparado para determinadas situaciones. Daño psicológico que le hicieron, por ejemplo, a esta persona, no sabemos qué consecuencias puede traer, ¿no? Claro. Y también un político, digamos, ¿no? Se lanza la noticia falsa a propósito, llega a un determinado... además está demostrado que es así, ¿no? Sí. Que hacen esto porque llega 10 veces más que la rectificación. Claro. Bueno, los diarios, por ejemplo, muchas veces publican cosas falsas
y después, cuando la justicia muchas veces lo obliga a tener que rectificarse. Y sacan un copito diciendo, ay, nos equivocamos. Dos renglones en la página 10 que no se pone, que no lo ve nadie. Y un año después, ¿viste? Ya esa persona sufrió... Ya está, ya el San Benito ya lo tiene colocado. Bueno, eso. Entonces, un poco la idea de armar una ley anti-fake news es prevenir, obviamente, que quienes quieran utilizar los medios de comunicación para influir de mala manera sobre el humor social y esto lo otro con noticias falsas, obviamente tengan sus sanciones. Bueno, y así seguimos en distintas cosas. Muy interesante ese proyecto de ley, sobre todo porque a muchos periodistas, si hubiera una ley de ese estilo, tratarían por lo menos de ejercer mejor su rol de periodista y no falsear la información, que ahí estaría en contra de la función del mismo. Así que es la idea, siempre la idea es persuadir a que todos tengamos mejores conductas o prácticas, o de ninguna manera es censurar. Al contrario, digamos, no está en nuestro espíritu. De hecho, recordemos que para mí fue un gran error también. Hola. Se cortó la comunicación, ¿no? Parece. Ahí se cortó, sí. Bueno, si querés llamarla ya para despedirla, Aníbal. Bueno, estábamos charlando con Carmela Moró y me gustaría por lo menos que nos diga específicamente cuándo iba a inaugurar, y ya la dejamos a Carmela y la vamos a contactar en otro momento. Bueno, el local de... Hola. Bueno, Carmen. Y nada, eso. Así que dentro de poco lo bueno es cuando tengamos la sede, la idea es abrir estos debates y que, bueno, el mismo, esta ley y todo, invitarlos a todos también a participar de la elaboración de los proyectos, que bueno, para nosotros es una instancia enriquecedora para que el proyecto salga fortalecido, ¿no? Bárbaro. ¿Cuándo tienen pensado abrir el local ahí en el lado del Gomón? El 16. Íbamos originalmente a inaugurarlo el 9, pero bueno, dado que rompieron varias cosas y eso nos retrasó, así que lo vamos a inaugurar el 16 de marzo. Bueno, bárbaro, ahí estaremos y todos invitados. Y muy todo aquel que se sienta compañero y compañera está invitado, por supuesto. Ahí estaremos y bueno, vamos a seguir hablando en otro momento y te agradecemos como siempre la participación en nuestro programa, Carmela. Gracias a ustedes, un abrazo. Abrazo grande. Chau.